Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cuidado con las vacantes engañosas. Están proliferando las ofertas de empleo que en realidad buscan estafarlo. Los expertos del sector tienen detectadas las principales modalidades. Esta noche nos acompaña Darcio Fuentes, gerente técnico de ADECO Colombia, para explicar lo que está ocurriendo. ¿Ya sabe de qué va a vivir en su vejez? Cada vez es más difícil alcanzar una pensión en nuestro país. Por eso, esta noche hablaremos con un experto en educación financiera sobre consejos y opciones que hay para garantizar mayor bienestar en la edad más adulta. Los efectos del recorte en las ayudas. Ante el anuncio de Estados Unidos de reducir los presupuestos de ayuda económica para nuestro país, la presidenta de AmCham explicó el impacto. En minutos los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un fenómeno que se está registrando no solo en Colombia, sino en muchos otros países. Las ofertas fraudulentas de empleos con las que muchas personas han sido engañadas. Saludo al doctor Darcio Fuentes, gerente técnico de ADECO Colombia, una compañía especializada en la canalización de vacantes y en la selección del recurso humano. Doctor, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Un gusto estar con ustedes para hablar de un tema que hoy en día se está convirtiendo casi que en un problema público y es la proliferación de vacantes falsas. Pues es que en el país uno ve que a cada rato salen y salen cientos de vacantes por acá, cientos por allá, pero ¿cuántas de esas eventualmente podrían tener algún tipo de engaño? Exactamente, Henry. Nosotros calculamos que aproximadamente el 60% de las publicaciones masivas que se ven en redes sociales y en medios pues, públicos de comunicación son falsas, corresponden a realmente intentos fraudulentos para obtener información, rédito económico, datos sensibles de parte de los candidatos y en general de todos los colombianos que aspiran a obtener un empleo. Pues ese problema no solo en Colombia. Mire que hoy encontré este dato en Estados Unidos. El año pasado, doctor, las estafas de empleo falso denunciadas ante el FBI hicieron ganar a los defraudadores más de 264 millones de dólares el año anterior. Por eso es que ustedes con toda la razón están desenmascarando cuáles son esas modalidades, digamos, en las que uno ya puede sospechar que es una oferta engañosa. Y ustedes dan 6 señales, doctor. Hábleme y explíqueme cada una. Primera señal, cobros de dinero por anticipado. ¿En qué consiste eso? Básicamente, las personas pueden identificar cuando una vacante es fraudulenta, cuando en su aviso o en su divulgación encuentran un mensaje que exige el pago de una cuota, de una inscripción o incluso de un examen médico para poder participar dentro de un proceso de selección. Esto es completamente ilegal. No existe ninguna empresa que esté registrada debidamente en el Servicio de Empleo en Colombia que cobre por participar en un proceso de selección. El derecho al trabajo está consagrado en la Constitución Política de Colombia, así que acceder a una oportunidad de empleo participando en un proceso de selección no debe bajo ninguna circunstancia estar limitada o mediada por un cobro preliminar. Clarísima su recomendación. En segundo lugar, la segunda señal, cuando la oferta es demasiado buena, ¿esto es en qué términos? Por ejemplo, el salario demasiado alto, cuando uno sabe que nadie le paga a uno nada, o todo eso por ese tipo de trabajo. Claro que sí, mira, a nosotros los candidatos nos bromean cuando en las preguntas de los procesos de selección siempre está aquella pregunta de ¿y cuál es su aspiración salarial? En realidad nosotros lo preguntamos y las empresas especializadas en búsqueda de talento lo preguntan es porque nosotros siempre tenemos como una noción de cuánto es el valor aproximado de salario en el cual nuestra posición, nuestra experiencia, nuestra formación académica se está pagando en el mercado. Entonces, voy a poner un ejemplo, un asesor comercial.
ya sabe, un preventista, mercaderista, impulsador, ya sabe que su remuneración salarial en el mercado laboral colombiano puede estar entre 1.800.000, 2.400.000 pesos. Cuando ve una vacante que está exigiendo normalmente las mismas funciones, es para el mismo cargo, la misma actividad que usted viene desempeñando, y un salario, voy a poner un ejemplo, de 3 millones, 3 millones y medio, automáticamente debe empezar a dudar de la fidelidad de esa vacante. ¿Por qué? Porque puede ser que estén generando una sobreexpectativa para atraer más candidatos con el objetivo de robar su información, por ejemplo. Claro que sí. Tercera señal, le confieso que esta no la entendí muy bien. Cuando la comunicación no es muy profesional, que digamos. ¿A qué se refiere usted, doctor, con eso? Claro que sí, Henry. Mira, nosotros las empresas que publicamos vacantes nos cuidamos mucho de la manera como están redactadas esos avisos de empleo en las plataformas de empleo, en nuestras propias redes sociales, en periódicos, medios de comunicación. Antes de salir al mercado, normalmente esas vacantes han pasado por un equipo de comunicaciones interna que lo revisa. Las empresas cuidan mucho la manera como comunican las vacantes porque es tal vez la primera muestra o una de las primeras señales de cómo son ellos como organización. Entonces no tiene ningún sentido que cuando se vea una vacante publicada, la vacante contenga varios errores de ortografía, contenga imprecisiones en la redacción, use imágenes que de pronto no corresponden a lo que el aviso y la vacante está publicitando. Cuando se cumplen toda esa serie de señales que hacen ver que como que no se cuidó la manera como se comunicó esta posición, ya el candidato debe empezar a dudar, porque normalmente las empresas serias son muy cuidadosas en el estilo, en la ortografía, en la redacción, en la imagen que usan para publicar las vacantes. Ahora sí me quedó muy claro. La cuarta yo creo que va de la mano. Cuando los contactos que le dan a uno no son los oficiales de la empresa. ¿Qué casos se han presentado, por ejemplo? Claro que sí, mira, te voy a poner un ejemplo práctico para que las personas puedan entenderlo y los televidentes aten el objetivo de este punto. Y es, nosotros, por ejemplo, tenemos aproximadamente 250, 300 consultores de selección especializados que están todo el día publicando vacantes y buscando candidatos en el mercado laboral colombiano. ¿Sí? Nuestros consultores de selección siempre se comunican por canales corporativos autorizados. Su correo tiene desde luego una denominación del nombre de nuestra empresa. Nuestros celulares están registrados todos de tal manera de que cuando un candidato recibe una llamada de celular de alguno de nuestros consultores de selección, inmediatamente le registra el nombre de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Lo hacemos para cuidar las comunicaciones y para establecer un canal formal de comunicación con los candidatos y que los candidatos o las personas que están buscando empleo sepan de antemano que es efectivamente una empresa seria que se está comunicando con ellos. Cuando un candidato o una persona que esté buscando empleo empiece a recibir solicitudes como envíame todos tus documentos, tu cédula a tal correo electrónico y por ejemplo el correo electrónico no esté inscrito, no tenga un dominio de una empresa, por ejemplo como el de nosotros, adeco.com, automáticamente empiece a dudar. ¿Por qué? Porque nuestros correos, por ejemplo, están protegidos por medio de la ley de la habeas data para desde luego proteger los datos sensibles y personales de un candidato. Cuando usted como candidato o como persona que está buscando empleo envía toda su documentación, por ejemplo, a correos que no están en un dominio corporativo empresarial, nadie puede asegurar a dónde va a parar la información sensible de su vida, sus datos personales, por ejemplo. Esta quinta señal va por ese mismo camino. Links sospechosos. Ujú, claramente. Usualmente en los procesos de selección siempre hay, por ejemplo, una etapa de validación de pruebas psicotécnicas, ¿sí? Entonces se le envían usualmente esos links a los correos de los candidatos que están participando dentro del proceso. Los links siempre llegan por una plataforma establecida, llegan con un aviso, normalmente piden una autorización para el uso de los datos personales, etcétera, etcétera. Entonces se cumplen una serie de requisitos que hacen ver que el proceso está encauzado y formal. Cuando usted simplemente le llega a su WhatsApp, por ejemplo, un link y le dice ingrese acá, ingrese todos sus datos y su información, ya ahí automáticamente los colombianos deben empezar a dudar de qué tan serio es ese proceso y a dónde va a parar la información que usted va a consignar ahí en ese link.
Y esta última me dejó un poquito pensativo porque en ocasiones las empresas necesitan contratar, suplir una vacante y necesitan hacerlo rápidamente. Pero la sexta señal sospechosa, Ujú. dicen ustedes, puede ser cuando la contratación que le ofrecen a uno es muy rápida. ¿Cuándo diferenciar el afán legítimo que puede tener la empresa con una oferta sospechosa? Claro que sí, mira, el promedio de un proceso de selección y contratación, por muy express y rápido que sea, está entre 48 y 72 horas por muy rápido, ¿sí? Puede durar incluso, desde luego, más tiempo, sobre todo si el cargo al cual la persona está aplicando, por ejemplo, requiere una visita domiciliaria, un estudio de seguridad, la realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso que impliquen varios días porque los resultados clínicos se demoran y demás. Pero, por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con candidatos que han acudido a nuestras líneas y han expresado una queja diciéndonos, es que el proceso de ustedes, imagínense, me llamó una chica que se hizo identificar, que era parte de su empresa, y me dijo que el trabajo era de hoy para mañana, o sea que tenía que enviarle a más tardar en 2 horas toda la documentación de mi hoja de vida a un correo electrónico y que tenía que esperar la llamada, que normalmente estaba anclado a consigne un valor a determinada cuenta de ahorros. Y tenga la plena seguridad que al día siguiente a las 8 de la mañana ya lo estamos llamando para indicar dónde va usted a firmar contrato. Eso es completamente falso. No puede existir un proceso de selección y contratación así de rápido, porque hay que hacer normalmente unas validaciones de seguridad, al menos hay que hacer una entrevista preliminar, hay que aplicar al menos una prueba psicotécnica. Sí puede suceder con cierta velocidad, pero por muy express que el proceso sea, para que los colombianos tengan presente, entre 48 y 72 horas. Menos de eso, empiece a dudar de la fidelidad de ese proceso. Pues conocidas todas estas modalidades, doctor, muy oportunas, por cierto, que usted explica además muy bien. La última pregunta sería, ¿en dónde uno denuncia si ve que están tratando de estafarme con una oferta de empleo falsa? Claro que sí. Hay normalmente dos canales que funcionan muy bien. Todas las empresas en Colombia, Henry, deben publicar las vacantes en el servicio de empleo que está adscrito al Ministerio de Trabajo de Colombia. Todas, por ley, sean públicas o sean privadas. De tal manera que por medio de estas plataformas el servicio de empleo puede hacer una trazabilidad de las vacantes que todas las empresas en Colombia están poniendo en el mercado y así de alguna manera llevar un control de cuánto empleo se está ofreciendo en Colombia. Entonces, por cualquiera de los canales del servicio de empleo, están las líneas nacionales, la misma página. Cuando se ingresan a las páginas, hay un link grande, un banner que aparece y dice denuncie una oferta laboral dudosa. Ahí automáticamente da toda la información, la persona puede registrar e inmediatamente se pone la queja. Ese es un canal. El segundo canal es directamente con las empresas. Por ejemplo, el caso de nosotros es muy fácil, ingresan a nuestra página, también aparece un banner muy grande que dice, por ejemplo, nosotros no cobramos por procesos de selección, etcétera, etcétera. Si usted duda de una vacante que están publicitando en nombre de nuestra compañía, haga clic aquí y automáticamente al hacer clic diligencia un formulario muy básico de 2 o 3 preguntas y, por ejemplo, nosotros de manera inmediata lo contactamos para, pues, desde luego, conocer un poco más de la denuncia. Hoy en día es muy fácil. El canal siempre es ir a la fuente. Si a usted lo están llamando de una empresa en particular, vaya a la página de esa empresa y corrobore directamente si la vacante está publicada y cuáles serían los canales de pronto para denunciar en caso de que haya duda de la fidelidad de esa posición. Pues muy claras y muy oportunas sus recomendaciones, así que, doctor, le agradecemos muchísimo por estar aquí en Signo Pesos y tratar este tema muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y siempre atentos a cualquier inquietud adicional. Y siempre todos muy atentos a no dejarse engañar con ofertas de empleo fraudulentas. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo evolucionó la radiografía de la pobreza monetaria en nuestro país el año pasado. Víctor Grosso nos trae las cifras fresquitas entregadas hoy por el DANE. Gracias por mantenerse conectado con Signo Pesos. En Colombia solo 1 de cada 4 personas logra una pensión y en muchos casos la mesada es apenas de 1 o 2 salarios mínimos. Por eso hay que pensar desde joven en un plan B para garantizar su bienestar en esa última etapa de la vida. Doctor Omar Suárez, experto en educación financiera y gerente de renta variable de Casa de Bolsa. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos.
Muy buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación al programa. Gracias. Doctor Suárez, ¿por qué es tan difícil pensionarse en Colombia? Sí, pues definitivamente los números que tú dabas, ¿no? Una pequeña parte de los colombianos logran pensionarse. Igual también para los que se logran pensionar, normalmente pues los ingresos que obtienes por la pensión son menores a tus ingresos recurrentes. Entonces, también eso disminuiría tu calidad de vida. Entonces, definitivamente, ¿por qué es difícil pensionarse? Básicamente por un tema de informalidad laboral, de desempleo, inestabilidad laboral, que hace que muchas personas no aporten a pensión o aporten de manera muy volátil, ¿sí? Durante ciertos periodos de tiempo. Entonces, en ese sentido, claramente los que se logran pensionar son aquellas personas que tuvieron una vida laboral muy estable y que cotizaron de manera permanente a pensión durante la gran mayoría de su vida laboral. Por eso es que usted, doctor Suárez, como educador financiero, siempre ha insistido en que desde joven hay que pensar en un plan B para garantizar ese bienestar cuando ya uno llega digamos, a la edad de adulto mayor. ¿Por dónde empezar? ¿Desde qué edad debe uno empezar y cuál sería ese primer paso? Entre más temprano empieces, mucho mejor. Claramente es importante generar conciencia en los jóvenes, porque el interés compuesto, que es la forma como nosotros podemos hacer crecer nuestro capital a través de nuestra vida, pues funciona mejor entre más tiempo transcurra. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un tema fundamental que hay que mejorar mucho en Colombia y es el tema de la educación financiera. La educación financiera que no viene ya solo a los adultos, sino que viene desde la niñez y la juventud. Porque si empezamos a construir capital desde temprana edad, así sean montos pequeños, el interés compuesto nos va a ayudar a crecer ese capital. Y al final, cuando lleguemos a nuestra vejez, pues vamos a poder tener una vejez digna, vivir mucho más tranquilos y no estar preocupados diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Además, porque según los estudios y los hemos visto en las estadísticas del DANE, pues claramente después de cierta edad, los ingresos empiezan a disminuir en promedio en los colombianos. Usted ha dicho ahorrar es muy bueno, pero hay algo mucho mejor que es invertir. ¿Cuál es la diferencia exactamente invertir o en qué? Listo, es muy importante lo que usted dice, Henry, y es que una de las tareas es ahorrar, ¿no es cierto? Esa es la primera tarea. Pero la segunda tarea, y por eso es tan importante el tema de educación financiera o también dejarse asesorar por un experto, es el tema de la inversión. Cuando uno mira a través de los años, los resultados cuantitativos difieren mucho si yo solo ahorro y dejo la plata en una cuenta de ahorros al 0% toda la vida o debajo del colchón, en algún lugar donde no tenga rentabilidad. Los resultados son muy diferentes que si pongo esos ahorros a rentar. ¿Sí? Entonces, es importante tener claro que la primera tarea es ahorrar. Y para poder ahorrar, tú debes vivir por debajo de tus posibilidades. Sí o sí, tus gastos deben ser menores que tus ingresos. Y uno puede hacer eso de dos maneras. O gestiona mucho los gastos, los reduce. Y también, ojalá si son las dos al mismo tiempo, subes tus ingresos. ¿Sí? Y ese dinero lo pones a rentar. Hoy en día hay muchas formas de poner a rentar el dinero. Desde lo más básico, como es el caso de un CDT, ¿no es cierto? Que la mayoría de colombianos conocen el CDT. También hay fondos de inversión colectiva, pero hay muchos tipos de fondos de inversión colectiva. Hay inversiones en acciones, en bonos del gobierno colombiano, en bonos corporativos. Hoy en día el mercado global colombiano también nos brinda grandes oportunidades para poder construir portafolios de inversión diversificados con inversiones en el exterior. Hoy en día ya podemos comprar acciones chilenas, acciones norteamericanas,
ETFs en renta variable, ETFs en renta fija. Podemos comprar hasta oro a través de un ETF o criptomonedas, como es el caso del Bitcoin, a través de un ETF que nos brinda el mercado global colombiano. También podemos invertir, por ejemplo, en vehículos inmobiliarios, que en el caso colombiano, pues hay unos vehículos inmobiliarios que nos permiten recibir las rentas de inmuebles no residenciales, como es el caso de oficinas, bodegas, centros comerciales. Entonces yo creo que hay muchas alternativas de inversión. Aquí vuelvo a solicitar y a pedir la importancia de la educación financiera y la importancia también de dejarte asesorar por expertos que te ayuden a tomar una muy buena decisión, porque hay que construir un muy buen portafolio para tener una mejor vejez, un portafolio que complemente la pensión obligatoria. Doctor Suárez, le voy a hacer dos preguntas de respuesta corta. La primera, realmente si yo ahorro e invierto juiciosamente como usted lo ha planteado, cuando yo llegue a la vejez, si no logro una pensión, ¿puedo estar tranquilo de que todo lo que yo invertí y los retornos que me generó me pueden dar para vivir esos últimos 20 o 25 años de vida que me quedan? Pues claramente eso está en función de varias variables, ¿no? Por un lado, ¿cuándo empezaste a ahorrar y a invertir dicho dinero? Dos, los montos. Obviamente, entre mayor sea el monto que puedas ahorrar, pues claramente mucho mejor. Tres, ¿a qué tasa de rentabilidad pusiste a generar rendimientos durante toda tu vida ese dinero? Entonces, para algunos la respuesta será sí, ya con el monto que logré generar, ¿sí? Se logra lo que se llama la libertad financiera, que es si yo tengo cierta calidad de vida, por ejemplo, si mis gastos mensuales son de 3 millones de pesos, ¿cuánto dinero yo necesito para poder vivir si mis gastos mensuales son 3 millones de pesos? ¿Sí? Y obviamente ahí también influye la tasa de rentabilidad a la que yo puedo poner a generar ese dinero. ¿Sí? Entonces, obviamente, si mi calidad de vida es que yo vivo con 10 millones de pesos, pues obviamente eso tendrá más exigencia en términos de capital, de cuánto dinero debo tener ahorrado en mi vejez. Depende entonces también mucho de tu calidad de vida, de tus gastos mensuales. Una última pregunta es, ¿vivir de la renta como hacían nuestros abuelos, tener una casa para arrendar, un apartamento, etcétera, todavía es válido? Yo creo que eso depende de cada caso. Hay muy buenas oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario que depende en gran medida también del precio de compra del inmueble, pero hoy en día también existen muchas alternativas de inversión. Entonces, antes de tomar una decisión tan importante como comprar un inmueble, que todos sabemos que un inmueble cuesta muchísimo, pues hay que revisar el costo de oportunidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ahorrados durante mi vida 100 millones de pesos, que me alcanza para la cuota inicial y un poco más, si yo compro un apartamento y lo arriendo, ¿qué rentabilidad me generaría versus miro las otras alternativas de inversión que yo acabo de mencionar? Entonces uno empieza a revisar, porque ahí no hay respuesta correcta, simplemente es hacer los números y tratar de tomar decisiones lo mejor informados posibles. Si no tenemos muy claro cómo hacerlo, pues dejémonos asesorar de un experto que te explique y que te ayude a hacer los números para tomar la mejor decisión de inversión. Pues tomamos nota, doctor Suárez, de todos sus consejos muy pertinentes. Muchísimas gracias por estar en Signo Pesos. Con mucho gusto, Henry. Muchas gracias de nuevo y buena noche. La educación financiera siempre tan importante. Nueva pausa, pero al regreso les tenemos la importancia de seguir capacitándose en competencias laborales sin importar su edad.